ha suscrito un convenio, ¿sí?, con Oráculos. Oráculos es, ahora se lo va a explicar el Javier Márquez, es la encuesta de encuestas, o la suma de las encuestas, se lo va a explicar. Yo en 29 años de este programa jamás he dado una encuesta. ¿Por qué? Porque, pues como cada quien trae su encuesta, ¿sí?, y luego vemos esos bandazos, no solo en México, en el mundo, ¿sí? ¿Quién perdió esas elecciones? La encuesta. Es la primera víctima de las elecciones. Te escucho, Andrea. Grupo Fórmula y Oráculos, empresa de análisis de encuestas, firmaron un convenio para que la audiencia pueda tener en exclusiva, de primera mano y durante las primeras 24 horas, la encuesta de las encuestas. De frente a los televidentes y radioescuchas, Grupo Fórmula tendrá el mayor de los equilibrios al momento de hablar de preferencias electorales o de desempeño de gobierno. Mario Ávila Roque, director ejecutivo de operaciones de Grupo Fórmula, explica que una vez que se den a conocer las encuestas de diferentes empresas, Oráculos realiza un análisis y da a conocer la media de todas esas encuestadoras, lo que permite que la audiencia tenga un mejor ejemplo de la realidad. Oráculos, desde hace muchos años, la encuesta de encuestas, desarrolló un modelo que permite a la ciudadanía en su plataforma o a través de su plataforma, de manera abierta, conocer una media entre todas aquellas casas encuestadoras o empresas dedicadas a ello, y con esto poder tener un mejor reflejo de lo que ocurre en ese momento, porque al final las encuestas son eso, es una foto de ese momento, de la realidad en ese momento. Javier Márquez, director estadístico de Oráculos, dice que lo más importante es mantener al público informado de todo lo que se genere en los procesos electorales, y este convenio va encaminado al beneficio de la ciudadanía, que tendrá un panorama completo de la realidad en términos de encuestas. Lo que estamos haciendo en Oráculos es tratar de recopilar las encuestas en vivienda que tradicionalmente pareciera tener la mejor cobertura de las que existen. Entonces, estamos en Oráculos recopilándolas, y lo que queremos dar es el panorama más completo. Siempre es mejor ver todas las encuestas en su conjunto en lugar de solamente ver algunas poquitas. Esta estrategia generará mayor credibilidad no solo entre la ciudadanía, sino con los líderes de opinión y quienes toman decisiones, comenta Juan Ricardo Pérez, cofundador de Oráculos. Lo que buscamos en Oráculos es consolidar todas las encuestas para darle certeza a este proceso y para darle certeza, para que la gente sepa exactamente qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces con la cantidad de encuestas que hay es muy fácil perderte con una u otra. Grupo Fórmula y Oráculos darán a la audiencia la visión más amplia de lo que todos los ejercicios estadísticos y de investigación estadística puedan arrojar, y el beneficio es tener la primicia. Jorge Buendía, fundador de Oráculos, dice que el acuerdo entre ambas empresas dará transparencia al mundo de las encuestas, además de ofrecer a la ciudadanía información confiable. Sabemos que hay guerra de encuestas, sabemos que hay encuestas inventadas, y el objetivo de Oráculos es ser una suerte de curaduría de a cuáles encuestas la gente le puede tener mayor confianza. Este especialista dice que ante la guerra de números y la desinformación, esta es una forma de combatirla y dar un panorama más objetivo. Las imágenes son de Uriel Rivas y Oscar Jiménez. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias. Pues qué bueno, está aquí Javier Márquez, agregador de encuestas, y yo creo, muchas gracias por venir. Al contrario, y felicidades por este gran acuerdo, yo me congratulo, sí. Muchas Porque como te decía yo, en 29 años nunca he dado una encuesta, porque cada quien trae su encuesta. Hay algunas encuestas que se llaman patito, otras que ni sabes quién las hizo. Y repito, las encuestas para los candidatos a cualquier cargo son como el espejito de la bruja, ¿sí?, de Blancanieves, que le decía, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa, más bella del mundo? Y el espejito le decía, tú. Así la hacen. Oye, ¿quién paga esa encuesta? Fulano. Pues el que paga, como en el póker manda, ¿no? Pero ¿cuál es este proyecto? Dime, ¿qué es lo que reúnen? ¿Qué encuestas? Porque ¿cuántas encuestas se levantarán? Cientos, ¿no? No tenemos en México tantas como en Estados Unidos, que está en ese orden de magnitud. Aquí tenemos
Hasta ahora, por ejemplo, en Oráculos llevamos recopiladas al menos unas 100 encuestas desde 2015 hasta el día de hoy en cuanto a preferencia por partido. Ahorita era la distinción contigo. Y tenemos unas muy recientes que son muy poquitas, ya con nombres de candidatos, porque los procesos para selección de candidatos o de precandidatos apenas culminó hace algunos días, Joaquín. Pero déjame abordar la pregunta que planteabas. ¿Qué es Oráculos? El principal objetivo de Oráculos es tener una curaduría de encuestas que tengan dos características. Una, que tenga rigor metodológico, estas encuestas que recopilamos, y dos, que sean transparentes. ¿En qué se traduce esto? Recopilamos primordialmente resultados de encuestas que son en vivienda, pero que además transparentan su metodología y la depositan en el Instituto Nacional Electoral, como nos obliga la ley electoral, Joaquín. O sea, estamos hablando de encuestas serias, o por lo menos Joaquín, profesionales. Creo que esa es la palabra, con metodologías serias y transparentes. Sí, creo que profesional resume muy bien lo que estamos haciendo en Oráculos. Bien, a ver, ¿qué encuestas están promediando? Bueno, seleccionando y promediando, ¿no? Bajo el criterio de viviendas y algunas excepciones en cuanto a telefónicas. Voy a mencionar algunas, espero no dejar algunas fuera y que no se nos enojen los colegas, pero está, por ejemplo, Consulta Mitofsky, también está Mendoza Blanco y Asociados. Yo también estoy en una encuestadora que es Buendía y Márquez, también la estamos agregando, Joaquín. Hace muchos años. Así es, ya tenemos varios años por ahí haciendo encuestas. Están las encuestas del Financiero, las encuestas del Reforma, El Economista, que es la que saca con Roy Campos, y Demotecnia, de las Heras, GEAISA. Tenemos muchas encuestas variadas. Como bien dices, y también lo podemos abordar en un segundo, existe mucha variabilidad en los resultados. El objetivo de Oráculos es ponerlas a disposición del público para que vean el panorama completo y también tratar de evitar esta situación en la que muchos lectores de encuestas se encuentran, Joaquín, vi una y no estoy seguro si existen otras que dan otros resultados distintos, y tratar de decirles, miren, estas encuestadoras tienen metodologías claras. A ver, ¿cómo van? Muy bien, Joaquín, hemos hecho el seguimiento de las encuestas por qué partido votaría para presidente desde casi que terminó la elección intermedia de 2021. Sí. Hemos hecho un seguimiento y al día de hoy lo que tenemos es, si sumáramos la preferencia de los partidos políticos del Frente y los de la coalición oficialista, tenemos en el Frente de Oposición 36% de intención de voto para cualquiera de los partidos que le integran. Para el caso de la coalición oficialista tenemos 58%. Entonces son 36, 58, 22 puntos. 22 puntos de diferencia, aunque también creo que una virtud de lo que hacemos en Oráculos es no dar solamente una cifra, sino reconocer el hecho de que las encuestas, Joaquín, son ejercicios probabilísticos, sujetos a error, y por lo tanto debemos de considerar e incorporar este error a la hora que analizamos las encuestas. Ponías el ejemplo de la brecha de 20 puntos que dicen las encuestas en promedio en este momento, pero la verdad es que esa brecha puede ir, considerando el margen de error, incluso desde 10 puntos, o sea, en vez de que sean 20 pueden ser 10 o pueden llegar a ser casi 28 puntos de diferencia. La variabilidad es mucha en este momento, Joaquín. Hablaremos de un promedio de 15 casi, ¿no? De 14. Sí. Tenemos además, obviamente además de los partidos políticos, Joaquín, en las últimas semanas, en los últimos pocos meses, no más de 4 meses, cuando empezó a sonar el nombre de Xóchitl Gálvez, la actual precandidata del Frente Amplio por México, ya empezamos algunas encuestadoras a medir los escenarios posibles, es decir, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Samuel García. ¿También se molestan en medir a Samuel García? También, bueno, es un candidato y por supuesto tiene que estar en las mediciones. Sí, nada más para saber, sí. Sí, claro que sí. Ahora, aquí hay un contraste interesante, Joaquín. Mientras que Morena y la coalición oficialista tiene cohesionado su voto en torno a la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, no está ocurriendo lo mismo. Quiero ponerte en el contraste de lo que ocurre. Recuerda, teníamos que 36% votaría por alguno de los partidos del Frente, pero en el caso de Xóchitl Gálvez tenemos que 29% votaría por Xóchitl Gálvez. Es decir, hay un pequeño déficit en cuanto al partidismo de partidos y de candidatos. Lo que quiere decir que los militantes de ese partido no estarían votando por Xóchitl Gálvez. Y no necesariamente, Joaquín. Bueno, hasta ahora.
Así es importante también reconocer en las encuestas que existe un diferencial en el conocimiento de los aspirantes hasta este momento. Es probable, puede haber dos explicaciones posibles. Una, en promedio ahorita el 50% de la población conoce a Xóchitl Gálvez, mientras que aproximadamente el 70% conoce a Claudia Sheinbaum. Es decir, es una brecha importante que en las próximas semanas, días y meses obviamente se va a tener que reducir. Es posible entonces que se ajusten las preferencias tanto del candidato como de los partidos políticos. Existen también otras situaciones potenciales. Recordemos que Xóchitl Gálvez se puede identificar más con algunos de los partidos, el PAN, que conforman esta coalición. Veremos cómo actúan los votantes del PRI frente a esta candidatura de otro partido, digamos. En el caso de Claudia Sheinbaum, todos los partidos votan por ella, ¿no? Es prácticamente igual, lo que tenemos es 58% de los que votan por alguno de los partidos de la coalición gobernante, y para el caso de Claudia Sheinbaum es 60%. El principal diferencial tiene que ver con la coalición opositora, pero también con Movimiento Ciudadano. Ahorita que mencionabas a Samuel, en realidad es que le brinda mucho más al partido. Si solamente habláramos de Movimiento Ciudadano, 5% estaría dispuesto a votar por una candidatura de Movimiento Ciudadano, pero cerca del 11% podrían votar por Samuel García. Entonces, en este caso, creo que los principales ajustes que veremos durante la campaña tendrán que ver con el Frente Amplio, también con Movimiento Ciudadano. No nos debería sorprender que de repente alguien llame hacia el voto útil, porque Movimiento Ciudadano podría entorpecer la estrategia de tratar de alcanzar a la coalición. Pero fíjate qué delirante que un candidato de Movimiento Ciudadano llamen por el voto útil. ¿Sí? Creo que más bien sería del otro lado, ¿no, Joaquín? Es decir, la coalición opositora llamaría por el voto útil, no desperdiciarlo desde su punto de vista en votar por Movimiento Ciudadano, porque no tendría posibilidades de triunfo, mientras se argumentaría la candidata Xóchitl Gálvez sí las tendría. A ver, entonces, hoy, 23 de noviembre, si fuera por la votación por partidos, ¿nos repites? Claro que sí, sería 58%, Morena, Verde, PT, sí. 36% PAN, PRI, PRD, 5% Movimiento Ciudadano. ¿Con candidatos? Tenemos 60% por Claudia Sheinbaum, tenemos 29% por Xóchitl Gálvez y 11% por Samuel García. Sí, estamos hablando 60 Claudia, 29 Xóchitl Gálvez, es prácticamente más del doble, un punto más del doble. Estamos hablando de 30 puntos de ventaja aproximadamente, sí. Pero vuelvo a repetir, Joaquín, en promedio. La verdad es que también la brecha entre ellas dos puede ser de 20 a 22 puntos y podría ser mucho mayor, pero es importante considerar que las encuestas, repito, son ejercicios probabilísticos, pero aún más importante, Joaquín, todas las encuestas que nosotros recopilamos, las preguntas que hacemos a los encuestados, se trata literalmente, en todos los casos, si el día de hoy se llevaran a cabo las elecciones, ¿por qué partido o candidato votaría usted? Joaquín, las elecciones no son el día de hoy, exacto, serán en junio y entonces haremos el seguimiento. Yo siempre digo, cuando esa frase que usan mucho los políticos, si las elecciones fueran el día de hoy, que no, ya partimos de un falso supuesto. ¿Por qué? Porque las elecciones no son el día de hoy. Así es, Joaquín. Entonces, si parte de un falso supuesto, tiene que llevar necesariamente pues a un falso resultado en el terreno de la realidad del día de las elecciones. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Cuando alguien hace un statement de esto es lo que sucedería el de hoy, nadie debería de extrapolarlo a lo que sucedería después, ¿no? Dime, ¿tú crees, como he escuchado, que Claudia Sheinbaum está topada? Todavía le falta crecer en realidad, Joaquín, pero pareciera que el apoyo que tiene la coalición ya desde ahorita la ha arropado incluso entre algunas personas que no la conocen de nombre, pero el heurístico del partido hace que cuando les presentemos una boleta voten por ella. Va a faltar crecimiento, es posible que aumente todavía el conocimiento y haya movimientos. Lo que es más factible es que la coalición opositora empiece a subir algunos puntos, esta brecha que existe entre partido y candidata se estabilice, ¿no? Y la distancia se pueda acortar. Cuando eso ocurra, Joaquín, es importante no atribuir a hechos específicos en la campaña que ocurren o que no ocurrieron, necesariamente al buen desempeño o mal desempeño de alguno de los candidatos. Sería de manera normal, incluso sin que nada ocurriera, que este desfase se fuera cerrando. ¿Por el conocimiento? Es totalmente de acuerdo, así es. Dime, obviamente quien va abajo, siempre tiene más posibilidades de subir que quien va arriba. Totalmente. Porque siempre hay un techo. Claro, claro.
Es muy probable que esto pueda ocurrirle a la coalición gobernante. Está ahorita en un nivel que a lo mejor no podría crecer tanto, pero es bastante alto, Joaquín, el que tiene ahorita, ¿no? Hombre, López Obrador ganó con el 53%. 53%, es correcto. En ese momento, recuerdo hace 6 años, la verdad es que muchos no creían que López Obrador pudiera llegar al 50% de votación. Ni él. No, sí, en algunos libros de la campaña se refleja quizás este escepticismo que pudiera ocurrir. Las encuestas sí lo fueron anticipando, incluso lo subestimaron por unos 3-4 puntos. No se pensaba que pudiera llegar a esos niveles. Siempre la política, Joaquín, en particular quiero decir, las elecciones nos pueden dar muchísimas sorpresas. Oye, y también yo creo que tienen que las oficinas o empresas de publicidad, de publicidad de encuestadoras, pues tienen que ocuparse de hacer como un recuento de daños y una reinvención, ¿no? Porque hemos visto que no solo en México, en el mundo, insisto, los grandes derrotados en las elecciones son las encuestas, ¿no? Siempre nos ponen el reflector. Salvo excepciones, ¿no? Claro, Joaquín. Sí, existe esta crisis global en las encuestas, ¿no? Creo que ningún encuestador podría negar que hemos empezado a tener problemas de exactitud, aunque también creo que se han exagerado un poco. Ciertamente hay un estudio, hace un par de años salió un estudio de Nature recopilando las encuestas de todo el mundo, tratando de revisar si esta impresión de que si las encuestas han perdido precisión es cierta. No la han perdido, pero sin duda existen casos emblemáticos y muy importantes, Joaquín, donde las encuestas han tenido desaciertos serios, muy importantes. Acaba de pasar lo que ocurrió en Argentina. Existen 2 motivos principales por los cuales las encuestas están teniendo estos problemas. Uno es que no toda la gente nos responde cuando queremos hacer las preguntas. Y 2, algo endémico a las encuestas, Joaquín, es difícil encuestar porque algo que se nos solicita es que hagamos una estimación de cómo va a quedar el día de la elección en una población de votantes, cuando la población de votantes es elusiva, todavía no existe. Va a existir hasta el día de la elección. Los encuestadores tenemos que hacer algunos supuestos y modelos para tratar de ver cómo el día de hoy está ahorita, cómo es la situación actual, y conforme nos acercamos al día de la elección, aún si no conocemos quiénes van a ir a votar, tratar de hacer una proyección frente a esa población. Yo creo que hay un factor central que se deriva del mundo de la desconfianza en el que vivimos. O no te contesto, o mucha gente te va a contestar sobre quién gobierna, a favor de quien gobierna. Así era con el PRI, digo, en aquellas, entre comillas, encuestas, ¿sí? Porque cuando digo que hace 29 años, en los 29 años de este programa nunca he dado una encuesta, pues es que hace 29 años nos hacían encuestas, además, ¿no? Digo, era muy incipiente. Totalmente cierto, Joaquín, y de hecho hay un patrón muy regular cuando hemos analizado el promedio de las encuestas en las elecciones presidenciales. Siempre se sobreestima al partido que está en el cargo. Claro. Nos pasaba con el PRI, nos pasó en el 2018 también al subestimar a Andrés Manuel López Obrador, y no sería sorpresivo que estuviéramos teniendo algún orden de sobreestimación del partido gobernante, es lo que hemos observado en México. La pregunta es, ¿de qué magnitud ha sido esa sobreestimación? Hemos estado alrededor de entre 2 y 4.5 puntos porcentuales. La mayor discrepancia que tuvimos con respecto al resultado verdadero ocurrió hace 5 años, en 2018. Andrés Manuel López Obrador obtuvo cerca del 53% de los votos. El promedio de las encuestas estaba rondando por ahí de 49, casi 50. 49 vamos a ponerle. Existió un problema de subestimación en el caso de Andrés Manuel. Bien, ¿cuándo vienes? Cada vez que tengamos alguna actualización de encuestas, Joaquín, estaríamos aquí con muchísimo gusto presentándonos contigo. Aquí estamos con este convenio de Oráculos Grupo Fórmula. Y te iba a decir, ¿cuándo empiezan con la Ciudad de México? En cuanto empiecen a salir más encuestas en los estados y también para el Congreso, vamos a empezar a recopilarlas y sistematizarlas. Para el Congreso también es muy difícil el Congreso, ¿no? Es muy difícil, Joaquín. La verdad es que siempre tenemos que hacer supuestos históricos de qué hubiera ocurrido en la elección de 2018, por un decir, o de 2021, si la correlación de fuerzas se mantuviera más o menos igual al día de hoy, ¿no? Es muy difícil, lo presentamos de manera un poco experimental, tratar de ver qué está ocurriendo, pero las encuestas del Congreso sí se van a publicar por parte de todas las encuestadoras y las estaremos recopilando en Oráculos. Es decir, para terminar, por hoy, Claudia Sheinbaum
aventaja notablemente más de la mitad, el doble, pues, con el doble de lo que hoy tiene Xóchitl Gálvez en las encuestas. ¿Es correcto? En promedio y sin tomar en consideración el margen de error, sí. Totalmente de acuerdo, tenemos una ventaja de cerca de 30 puntos entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Y si nos vamos al margen de error, el más bajo de Claudia y el más alto de Xóchitl. Claudia estaría entre 53 y 67 aproximadamente de preferencia. El bajo sería 53. 53. ¿Y el más alto de Xóchitl Gálvez? 35. O sea, haría a 18 puntos todavía. 22 más o menos, ¿no? 22, sí. No. 35. ¿Cuánto? 35 y 53. Tienes sí, 22. Sí. Bien. Gracias. Al contrario, te lo aprecio mucho el espacio. Javier Márquez, Oráculos. Ya. Ahora sí vamos a dar el promedio de encuestas.